Una fuerza mecanizada rusa de enormes dimensiones, más de 60 tanques, vehículos blindados y decenas de drones kamikazes, avanzaba con dirección directa hacia la línea defensiva ucraniana. Los motores rugían, el acero se movía como una marea imparable, pero lo que nadie del lado ruso sabía era que estaban entrando a un terreno cuidadosamente preparado durante semanas. Frente a ellos no había un campo vacío, sino una zona muerta diseñada para convertirse en una trampa mortal. Minas antitanque enterradas en patrones complejos. Artillería lista para abrir fuego en cualquier momento. Unidades ocultas en posiciones de flanco esperando la señal. Todo estaba calculado al milímetro. Al amanecer del 27 de julio de 2025, 6:57 am, los radares defensivos ucranianos en Sloviansk detectaron la aproximación del contingente enemigo. Imágenes satelitales confirmaban la magnitud del ataque. Decenas de T-90M de última generación, acompañados por vehículos BMP-3, artillería autopropulsada y más de 600 soldados de infantería mecanizada. Sobrevolando la columna, casi 70 drones Lancet y KV patrullaban los cielos, listos para atacar cualquier posición que revelara actividad. Esto no era un simple reconocimiento ni una distracción. Era una ofensiva a nivel regimental, con un objetivo claro: romper el corredor defensivo de Kramatorsk y cortar la línea ferroviaria estratégica que conecta el frente oriental de Ucrania con sus principales centros de suministro. En el puesto de mando de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania, el coronel Oleksandr Havrilenko entendió que un enfrentamiento frontal significaría una masacre para sus tropas. La única opción era transformar el terreno en un matadero controlado, un lugar donde cada paso ruso se convirtiera en un error irreversible. 3 semanas antes, ingenieros de combate ucranianos habían convertido un campo abandonado de 5 kilómetros en un laberinto letal. Más de 4.000 minas TM-62 fueron enterradas en capas irregulares, intercaladas con carriles falsos para confundir a los conductores. Los explosivos estaban conectados a sensores sísmicos y de calor, enlazados por fibra óptica a un centro de control. Cada detonación podía activarse de manera selectiva en el momento exacto. En paralelo, un viejo canal de drenaje de 3 metros de profundidad escondía pelotones de infantería armados con misiles antitanque Javelin y Stugna-P, además de ametralladoras pesadas para frenar a la infantería enemiga. Más al sur, un camino secundario aparentemente inservible servía como ruta de flanqueo para las unidades blindadas ucranianas que esperaban la orden de contraataque. Cuando la columna rusa se adentró en el campo, los drones de reconocimiento ucranianos identificaron un camión de comunicaciones y un vehículo de mando en la parte trasera, el verdadero centro nervioso de la operación. Havrilenko sabía que esos vehículos serían clave. Si los atrapaban, el mando enemigo colapsaría. El silencio era absoluto. Las tropas ucranianas tenían prohibido disparar, incluso si un tanque enemigo quedaba expuesto a quemarropa. La disciplina era la única manera de garantizar que la trampa se cerrara por completo. A las 7:45 am, el primer grupo de tanques T-90M se desvió del camino asfaltado y comenzó a desplegarse en formación de abanico. La infantería avanzaba a pie detrás, cubriendo los flancos. Los drones Lancet descendieron, explorando supuestas posiciones defensivas. Algunos atacaron almacenes vacíos y casas en ruinas, objetivos falsos que la inteligencia ucraniana había filtrado deliberadamente. El enemigo, sin saberlo, estaba gastando su artillería y sus drones en blancos sin valor. El coronel observaba cada símbolo en el mapa digital. Unos metros más, y toda la vanguardia rusa quedaría atrapada dentro del perímetro minado. Las baterías MSY-167 y los cañones Bodana ya estaban cargados. Los operadores esperaban la palabra clave. Entonces llegó el instante decisivo. 8:30 am. El segundo grupo de tanques cruzó la línea marcada. Havrilenko dio la orden. Un rugido estremecedor sacudió la tierra. Decenas de explosiones simultáneas levantaron columnas de humo y fuego. 8 tanques rusos quedaron convertidos en chatarra en cuestión de segundos. Un BMP-3 explotó por debajo de su compartimento de tropas, lanzando a los soldados por los aires. El caos se apoderó de la formación. Los conductores de la retaguardia frenaron bruscamente, intentando encontrar rutas alternativas, pero los supuestos pasillos seguros detonaron bajo sus orugas. Eran trampas controladas a distancia. El campo entero se convirtió en una tormenta de fuego. La artillería ucraniana abrió fuego con precisión quirúrgica. Cada ráfaga de 150 kilometros caía sobre agrupamientos enemigos, desintegrando columnas enteras.
Desde el canal, misiles Javelin atravesaban la coraza lateral de los T-90M, explotando desde arriba donde el blindaje era más débil. El campo se volvió un infierno de humo, metal retorcido y gritos. Javrilenko autorizó la fase 2, el contraataque por los flancos. Tanques T-64 y T-84 ucranianos emergieron desde posiciones ocultas, avanzando en arcos amplios para cerrar la salida. El enemigo, atrapado entre fuego cruzado y minas ocultas, no tenía rutas de escape. Entonces se activó la operación especial Hoja Oculta. Desde túneles y búnkeres abandonados surgieron pequeños grupos de asalto ucranianos. Colocaban minas magnéticas en los laterales de los tanques, disparaban RPG a quemarropa y usaban drones FPV que se lanzaban en picada contra torretas y compartimentos de munición. Uno de estos drones impactó directamente en el vehículo de mando ruso. La explosión desintegró las antenas y destruyó los sistemas de comunicación. En segundos, las radios rusas quedaron mudas. Sin órdenes, sin coordinación, la ofensiva entera se desmoronó. En menos de una hora, lo que había sido una columna de acero se convirtió en un cementerio ardiente. Los supervivientes rusos intentaban rendirse o escapar a pie, perseguidos por fuego de ametralladora y artillería. El clímax llegó cuando un BMP-3 en llamas intentó evacuar al comandante ruso, el teniente coronel Sergei Antonov. El vehículo fue detenido por un misil y el oficial cayó prisionero. Un golpe de inteligencia invaluable para Ucrania. Cuando el humo comenzó a disiparse, la magnitud de la derrota rusa era evidente. Decenas de vehículos destruidos, más de 200 bajas confirmadas y el fracaso absoluto de una ofensiva planificada durante meses. Sin embargo, mientras los soldados ucranianos aseguraban el terreno, algo inquietante apareció en las transmisiones interceptadas. Fragmentos de códigos, órdenes parciales y coordenadas que apuntaban a una segunda fase de operaciones rusas. El campo de batalla estaba ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar. El enemigo, humillado y herido, podía estar preparando una represalia aún más devastadora. Y en ese silencio después de la tormenta, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era esta ofensiva fallida solo el inicio de algo mucho más grande? El campo aún ardía. Las llamas consumían restos de blindados, drones caídos y cuerpos abandonados. El aire estaba impregnado de humo, pólvora y ese silencio extraño que aparece después de un combate feroz. Las unidades de ingeniería ucranianas comenzaban a marcar las zonas de minas sin detonar, mientras los equipos médicos recogían a los pocos heridos que habían sobrevivido a la trampa. El coronel Javrilenko, de pie frente a un mapa cubierto de marcas rojas, no celebraba. La victoria era clara, pero algo en su interior le advertía que lo peor estaba por venir. Los analistas de inteligencia revisaban los documentos encontrados en los vehículos rusos destruidos. Entre mapas quemados y discos duros semiderretidos, apareció un hallazgo inquietante. Un plan de operaciones dividido en 3 fases. Las comunicaciones interceptadas confirmaban la sospecha. Una segunda agrupación mecanizada, posiblemente aún más grande, se había mantenido en reserva a 40 kilómetros al este. Su misión: explotar la brecha creada por la primera ofensiva y avanzar sin detenerse hasta Sloviansk. El ambiente en el puesto de mando se volvió tenso. Los soldados que apenas habían sobrevivido al combate estaban exhaustos, y muchos equipos de artillería tenían ya la munición reducida a la mitad. Repetir el mismo tipo de emboscada sería casi imposible. En Moscú, los canales militares afines al Kremlin guardaban silencio absoluto, pero en grupos de mensajería encriptada, algunos oficiales rusos filtraban comentarios. El fracaso fue doloroso, pero la venganza será rápida. El enemigo cree que venció, pero apenas ha visto la punta de la lanza. Mientras tanto, drones de reconocimiento ucranianos detectaban movimiento en la región de Debaltsevo. Convoyes de combustible, más tanques T-90 y columnas de artillería pesada desplazándose hacia el frente. El coronel Javrilenko reunió a su Estado Mayor. La decisión era clara: prepararse para resistir una ofensiva aún mayor, sabiendo que las pérdidas podían ser devastadoras. Esa misma noche, bajo la lluvia, los zapadores ucranianos comenzaron a levantar nuevas defensas improvisadas. Se cavaban trincheras en suelos anegados, se colocaban obstáculos de acero erizo checo en carreteras secundarias y se redistribuían los pocos misiles antiaéreos disponibles para proteger la retaguardia. La moral de los soldados era contradictoria. Por un lado, la hazaña del día quedaría registrada como un ejemplo brillante de táctica militar. Pero por otro, el cansancio físico y mental era evidente. Muchos sabían que al amanecer, el rugido de los motores rusos volvería a escucharse, y esta vez el enemigo vendría con todo. Los servicios de inteligencia occidentales también enviaron mensajes de advertencia.
Satélites detectaban un incremento de vuelos de reconocimiento rusos y la concentración de bombarderos tácticos en bases cercanas a la frontera. La pregunta ya no era si habría un contraataque, sino cuándo y con qué magnitud. Al filo de la medianoche, un informe urgente llegó al puesto de mando. Se confirma movimiento de tropas blindadas rusas al este de Horlivka. Se estima contacto dentro de 10 a 12 horas. El coronel guardó silencio, observando el mapa iluminado por las luces de emergencia. Frente a él, la línea defensiva ucraniana era apenas un hilo delgado que intentaba contener una tormenta. Mientras los radios transmitían órdenes en clave y los soldados ajustaban sus armas en la penumbra, una certeza recorría el aire húmedo: la primera batalla había terminado. Pero la verdadera guerra por el corredor de Kramatorsk apenas estaba por comenzar. La madrugada del 28 de julio de 2025 no trajo descanso. Una llovizna ligera caía sobre el barro endurecido del campo de batalla. Los ingenieros ucranianos aún detonaban minas rezagadas, y los soldados exhaustos trataban de dormir en trincheras encharcadas. Pero a lo lejos, hacia el este, comenzaba a escucharse un murmullo grave, profundo, como un trueno que no cesaba. No era tormenta, eran motores. Los drones Bayraktar, volando alto bajo las nubes bajas, confirmaron lo que todos temían. Una nueva columna rusa avanzaba. Esta vez no eran 60 tanques, eran casi el doble. Al menos 110 blindados detectados, acompañados por más de 1.200 infantes mecanizados, artillería autopropulsada y sistemas de defensa antiaérea. Los analistas transmitieron la información con voz tensa. No es una incursión, es un ataque masivo coordinado. Quieren romper la línea a cualquier costo. En el puesto de mando, el coronel Javrilenko sabía que las defensas improvisadas eran frágiles. La primera trampa había funcionado porque los rusos marcharon confiados. Ahora vendrían alertas, preparados para enfrentar emboscadas. El mismo truco no serviría 2 veces. Se ordenó un cambio de estrategia: usar la movilidad. Las unidades blindadas ucranianas debían golpear rápido desde posiciones temporales y replegarse antes del contraataque. La consigna era clara: no resistir en un solo punto, sino desgastar al enemigo paso a paso.